Hola chicos, chicas, en esta serie de videos voy a brindar retroalimentación sobre los artículos que estuvimos revisando en clase. Recordemos que seguimos en el segundo parcial y bueno, hasta este punto estamos aprendiendo cómo construir el marco teórico. El primer paso para la construcción de marco teórico, ya tuvieron ustedes oportunidad de realizar un ejercicio que es justamente la búsqueda de información de fuentes confiables en las distintas bases de datos y revistas científicas en el campo de psicología. El segundo paso sería la obtención de estas fuentes o de esta información y incluso por medio de una prelectura, ¿no? Hacer como una preselección de estas fuentes. Y el tercer paso sería, ahora sí, la lectura en profundidad o la revisión en profundidad y por tanto el análisis de cada uno de los artículos que nos van a ser útiles para nuestro objeto de estudio. En este caso, a manera de ejercicio, yo les pedí que analizaran 3 artículos, cada uno con un distinto enfoque de investigación, a manera de que ustedes pudieran identificar la estructura y las características también que tiene cada artículo o cada estudio de acuerdo a los distintos enfoques. El primer artículo que revisamos es el de esquemas desadaptativos tempranos en estudiantes universitarios con dependencia emocional. Y bueno, yo les proporcionaba este formatito o este cuadro para que ustedes pudieran hacer un análisis un tanto complejo, un tanto descriptivo y que bueno, fuera como funcional para lo que nos ocupa, ¿no? En la primera columna tenemos los datos del artículo. Estos datos, si ustedes abren el artículo en PDF, vamos a encontrar que estos datos van a estar en la primera parte, ¿no? Y que más adelante son los datos que nos van a servir para realizar nuestras citas y nuestras referencias al final del documento. En este caso, este artículo es un artículo de Cristina Haller y María Antonia Lemos. Es un artículo que se realizó en 2009 y el título completo es Esquemas desadaptativos tempranos en estudiantes universitarios con dependencia emocional. Es un artículo que está publicado en la revista Acta Colombiana de Psicología y esos numeritos que están ahí nos indican el volumen y el número. En este caso, esta revista corresponde al volumen 12, número 2, y este artículo se encuentra entre las páginas 77 a 83 de este volumen. Un dato extra que yo les pedía que identificaran, que quizás no nos va a servir para realizar la referencia, pero sí nos es de utilidad justamente para conocer más acerca de este estudio e incluso para establecer contacto con las autoras, va a ser la institución de procedencia. En este caso, estas autoras corresponden a un grupo de investigación que se llama Psicología, Salud y Sociedad y es de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Incluso ustedes por ahí en el artículo, si lo checan con detenimiento, pueden encontrar los datos de contacto. Si es un tema que les interesa y que más adelante quisieran, retroalimentar con las autoras o incluso hacer una estancia, bueno, tienen por ahí los datos de contacto, ya saben a qué universidad pertenece y bueno, pueden establecer como la comunicación con las autoras, con las investigadoras. En la siguiente columna vienen algunos aspectos sobre la introducción. Ustedes se pueden dar cuenta que en el artículo la estructura que tiene es primeramente vienen todos estos datos. Después viene el apartado de abstract o de resumen, en donde, como su nombre lo dice, pues nos resume las principales características e incluso hallazgos de ese estudio. Y luego viene una parte de introducción, que si bien no viene el subtítulo como tal, introducción, pues sí sabemos que dentro de la estructura de los artículos científicos, bueno, esta primer parte va a estar presente. Que esta primera parte va a corresponder como a un pequeño marco teórico, ¿no? O sea, aquí vamos a encontrar las referencias teóricas y respecto a los estudios empíricos que se han hecho de esta variable en particular o de estos temas en particular. Yo les pedía que identificaran cuáles son las variables o de qué habla primeramente este artículo en su apartado de introducción. En este caso, las autoras comienzan hablando acerca de dependencia emocional, incluso brindan por ahí algunas definiciones acerca de qué es la dependencia emocional, proporcionan algunas características, incluso nos hablan acerca de cómo se origina la dependencia emocional y después muy acertadamente ellas hacen esta conexión entre la dependencia emocional y los esquemas desadaptativos y hacen mención de que, bueno, muchas de las veces a partir de experiencias tempranas en la infancia podemos desarrollar ciertos esquemas, que los esquemas van a ser esta forma de ver la vida, que más adelante en nuestra vida adulta pudiéramos llegar a desarrollar
una dependencia emocional hacia nuestra pareja, ¿no? Y después abordan ampliamente qué son los esquemas desadaptativos y nos brindan por ahí algunas características y tipología. Otro aspecto que yo les pedía que identificaran dentro de esta columna es cuál es el objetivo del estudio, que muchas de las veces en el abstract sí lo menciona literalmente, el objetivo del estudio es tal, ¿no? Pero otras veces no lo menciona como tal dentro del cuerpo del apartado de introducción, sino que más bien va a venir hacia el final de este apartado. A veces viene marcado como objetivo, a veces viene marcado como propósito, o en el caso de este artículo viene como pregunta de investigación, que en este caso es ¿cuáles son los esquemas desadaptativos tempranos presentes en estudiantes universitarios con dependencia emocional hacia su pareja? Recordemos que tanto los objetivos como las preguntas van a ser las guías de nuestra investigación y, bueno, son las que nos van a proporcionar, bueno, cuáles son los pasos a seguir y no salirnos como dentro de estos objetivos que tenemos planteados. Ok, en la siguiente columna yo les pedía que identificaran el enfoque del estudio. Veíamos las características de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Y más allá de embrollarnos en la metodología a fondo de este estudio, que bueno, más adelante veremos cuáles son los distintos diseños y demás, pero sí que ustedes fueran identificando o que fueran diferenciando cuáles son los estudios cuanti, cualis y mixtos. En este caso se trata de un estudio cuantitativo y bueno, ya iremos viendo el por qué, ¿no? De entrada vamos a tener una muestra grande, tenemos 569 estudiantes de una universidad de Medellín, 74% son mujeres, 32% son hombres y tienen una media edad de 19 años. Recordemos que en los estudios cuantitativos trabajamos con muestras grandes y bueno, aquí tenemos una muestra de 569 participantes. Otra característica de los estudios cuantitativos es que para la recolección de datos nos vamos a valer de instrumentos que son válidos, que son confiables, incluso que están estandarizados, ¿no? En este caso las autoras utilizan dos, un cuestionario de dependencia emocional y un cuestionario de esquemas desadaptativos tempranos. Más adelante aprenderemos cuáles son los datos que debemos tener en cuenta de los instrumentos de evaluación. Pero a grandes rasgos aquí podemos ver de que bueno, el cuestionario de dependencia emocional es un cuestionario de Lemos y Londoño que se realizó en 2006. Es un cuestionario de 23 ítems y en los estudios aquí cuantitativos es muy importante identificar cuáles son los factores o las subescalas que evalúa este cuestionario. En este caso vamos a tener 6. Ansiedad de separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención. Es decir, estos 6 factores o estas 6 características son las que describen o caracterizan justamente a la dependencia emocional. Y tenemos aquí otro dato importante que es el alfa de Cronbach. Es decir, este cuestionario tiene un alfa de Cronbach de 0.927. El alfa de Cronbach va a ser un indicador que nos va a señalar el nivel de confiabilidad del cuestionario o del instrumento. Hablamos de que un buen alfa de Cronbach o un instrumento con un buen nivel de confiabilidad es aquel que está por encima de 0.600, 0.700, y bueno, aquellos que en este caso tenemos el cuestionario tiene un alfa de Cronbach de 0.927, lo cual estamos hablando que tiene un alto nivel de confiabilidad. El segundo instrumento es el cuestionario de esquemas desadaptativos tempranos, que es un instrumento estadounidense de Young y Brown en el 90, pero que más sin embargo, bueno, como íbamos a trabajar con una muestra de Medellín, Colombia, tenían las autoras que adaptarlo a la población de estudio. En este caso, bueno, se hizo la validación en 2005 por este grupo de investigadores y es un cuestionario de 42 ítems que evalúa 11 esquemas desadaptativos. Y bueno, los tenemos por ahí mencionados, ¿no? Y este instrumento presenta un alfa de Cronbach de 0.909, lo cual también es alto y nos habla de un alto nivel de confiabilidad de ambos instrumentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una segunda característica de los estudios cuantitativos, que es la utilización de instrumentos que poseen cierto nivel de validez y confiabilidad. Ok, dentro de los principales resultados de este estudio, ustedes se pudieron dar cuenta la presentación de los resultados que van a tener los artículos de naturaleza cuantitativa.
Ustedes pudieron ver por ahí una serie de tablas, de gráficas, vienen muchos numeritos, vienen muchos estadísticos que nos explican cuáles son, de qué manera se presenta la dependencia emocional en esta muestra y cuáles son los esquemas desadaptativos que se relacionan o que incluso predicen la presencia de dependencia emocional. En este caso, dentro de los principales resultados tenemos que la dependencia emocional está presente en un 24.6% de las y los estudiantes. Hablamos que es un porcentaje muy bajito, pero más sin embargo, de ese 24% hablamos que la mayoría de quienes tienen dependencia emocional son mujeres, con un 74%, y los hombres únicamente presentan un 25%. Otro resultado que nos arroja este estudio es de que las personas con dependencia emocional presentan los siguientes esquemas desadaptativos. Abandono, insuficiente autocontrol, desconfianza, abuso, deprivación emocional, vulnerabilidad al daño y a la enfermedad, autoexigencia, perfeccionismo, inhibición emocional, derecho, grandiosidad e inmaduro, complicado. Es decir, persona que presente dependencia emocional va a tener una forma de ver la vida de la siguiente forma, ¿no? Y por otro lado, aquellos esquemas desadaptativos, es decir, el que yo tenga esta forma de ver la vida va a predecir que el día de mañana que tenga una pareja pueda presentar dependencia emocional, van a ser dos, que es insuficiente autocontrol y desconfianza, abuso. Les comentaba, quizás ustedes van a encontrar por ahí muchos numeritos, muchas tablas, muchas gráficas, pero sí es posible rescatar los principales resultados, ¿no? Dentro de las principales conclusiones, bueno, las autoras mencionan que los esquemas desadaptativos tempranos de desconfianza, abuso e insuficiente autocontrol predominan en estudiantes universitarios con dependencia emocional hacia su pareja, que es como la gran conclusión de los resultados, ¿no? Y aparte ellas nos brindan una explicación o una descripción de qué es lo que producen estos esquemas, ¿no? O sea, ya sabemos que estos esquemas sí van a llevar a las personas a una dependencia emocional, pero ¿cómo es que se manifiestan? En este caso, ellas nos están indicando que el esquema de desconfianza o abuso, es decir, el hecho de yo pensar todo el tiempo que quizás mi pareja me puede engañar, que tengo una desconfianza o que quizás está abusando de mí, me puede llevar a una ansiedad por separación y a constantemente estar buscando que mi pareja me exprese afecto, ¿no? Y el otro esquema, el de insuficiente autocontrol, es decir, el que yo perciba de alguna manera que no tengo el control de la situación o de mi pareja o de lo que está ocurriendo dentro de mi relación, me va a generar sentimientos de soledad, separación y me va a conducir a la realización de conductas límites, es decir, ante la posibilidad de que mi pareja me deje o de que exista una ruptura, entonces yo voy a desarrollar conductas límite para retener a mi pareja, ¿no? Y bueno, dentro de este apartado de conclusiones, las autoras, al final de cuentas todo lo que nos brindan son aportaciones, pero sí hacia el final de este apartado de conclusiones las autoras nos van a brindar como algunas sugerencias o una utilidad que le podemos dar a estos datos que logramos rescatar del estudio. En este caso ellas nos dicen que, bueno, algo en lo que podemos utilizar los datos de esta investigación es en el hecho de que a la hora de que las personas con dependencia emocional nos lleguen a terapia psicológica, es importante identificar los esquemas desadaptativos que presentan. Incluso tenemos que confrontarlos con esa realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas son desadaptativos. Y de esta manera podemos disminuir el malestar emocional que se pueda llegar a tener e incluso los comportamientos de dependencia emocional. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video correspondiente a esquemas desadaptativos y dependencia emocional. Ustedes se pudieron dar cuenta de que, bueno, este artículo presenta todas las características, obviamente, de un estudio con enfoque cuantitativo. Tenemos por ahí una muestra grande, tenemos la utilización de instrumentos que son válidos, que son confiables. Tenemos los resultados presentados de manera numérica, por tablas, gráficas. Y bueno, la presentación también de algunas conclusiones que resultan importantes y relevantes para nuestro campo de estudio. En el siguiente video estaremos analizando el artículo correspondiente a deseo sexual y posteriormente veremos el de representaciones sociales del narcotráfico. Hasta la próxima.